Recientemente he estado pensando en unos versículos de la Biblia que tienen que ver con palabras como debilidades, problemas, aflicciones, tribulaciones, etc. En realidad creo que es correcto decir que todos estos tipos de cosas caen bajo la misma categoría, la categoría de la debilidad. Es que cualquier problema es nada más que una manifestación de nuestra debilidad. No tendríamos enfermedades, por ejemplo, si tuviéramos el poder de evitarlas. Entonces somos débiles. No tendríamos aflicciones ni tribulaciones si de alguna manera pudiéramos escapar de ellas. Entonces, otra vez somos débiles. Vamos descubriendo que eh, aún nuestros seres queridos eh, que quisiéramos que conocieran al Señor Jesucristo, de alguna forma nunca podemos hacerlo. Así les hablemos de la mejor manera, con las mejores intenciones. Eso solamente le pertenece al Señor. Somos débiles, impotentes, aún para que nuestros hijos, nuestras esposas, a las esposas, los esposos puedan llegar a los caminos de Dios. Somos impotentes en muchas cosas. Si eso no fuera así, quizás el mundo estaría evangelizado en su totalidad. Pero es algo que solamente le pertenece a nuestro Dios. Si Él no puede hacerlo, nosotros jamás podríamos hacerlo. Voy a leer un par de escrituras antes de comenzar, solo para que estos versículos estén en nuestros corazones mientras hablamos. Quiero recordarles que hace un buen tiempo eh, ya les compartí esto de alguna manera y el tema fue me gloriaré en mis debilidades. Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 7 y 10 dice: y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me ofrete, para que no me enaltezca. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Él me ha dicho: te basta mi gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en maltratos, en privaciones, en persecuciones y en angustias, por amor a Cristo. ¿Por qué? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El mismo apóstol en Romanos capítulo 5, de 1 al 5, dice: por tanto, siendo justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, perseverancia. Y la paciencia, que es perseverancia, carácter aprobado. Y el carácter aprobado, esperanza. Y la esperanza no desilusiona. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Voy a comenzar con unos comentarios acerca de 2 de Corintios 12, 17. Y sé que ya han compartido sobre estos versículos antes. Ya lo he hecho en otra charla anteriormente. Lo que me ha impactado recientemente es el hecho de que los seres humanos hacen todo lo que está a su alcance para evitar la debilidad. Pero la verdad es que la debilidad de nosotros es lo único entorno en el que Dios puede operar y manifestar su poder. La grandeza y poder de Dios se ve o se experimenta solo en la medida
en que somos conscientes de nuestra debilidad y vacío. No creo que sea demasiado fuerte decir que los seres humanos chocan, pelean, luchan con esta realidad, con todo su ser, su corazón, su mente e incluso su teología. Es que odiamos la debilidad más que cualquier otra cosa. La debilidad significa que no tenemos control. Es un sentimiento terrible para nosotros. La debilidad significa que no tenemos control, ni poder, ni escape, que somos ignorantes y que no podemos hacer nada, que estamos indefensos, perdidos, vacíos. No hay nada que odiemos más que estos tipos de sentimientos. No los queremos en nosotros y nos da miedo, aunque no lo expresemos, aunque intentemos ignorarlo por dentro. Hay cosas que nos hacen zozobrar muchas veces. Ahora, habiendo entendido esto, podemos entender por qué prácticamente todas nuestras teologías y enseñanzas cristianas pelean contra esa realidad, contra la debilidad. Creemos en un Dios que nos hace fuertes. Queremos un Dios que nos llene de poder. En algunas iglesias, Dios es el único que nos hace fuertes con dinero, provisión, prosperidad. Decimos somos hijos del rey y tenemos el derecho de reinar sobre la tierra con nuestra influencia, plata, etc. En otras congregaciones somos poderosos con nuestro intelecto, teología y sabiduría. Conocemos los misterios de Dios, los secretos acerca del fin del mundo, el rapto. En otras somos guerreros poderosos en la guerra espiritual. Nos centramos en nuestro poder espiritual sobre los demonios, el diablo, sobre el anticristo. En otros es más simple, es sencillamente el hecho de que Dios siempre nos ayuda en nuestros problemas. Pensamos que Dios siempre está arreglando los problemas, las situaciones difíciles, los dolores, problemas en relaciones, problemas financieros. Dios siempre está ahí para ayudarme y hacerme sentir fuerte, porque Él no quiere que yo sufra, por supuesto. Y prácticamente nadie diría que Dios quiere que seamos débiles. Prácticamente nadie enseña eso. Es muy complicado. No existen casi las palabras. Se nos dificulta. Nadie diría que Dios quiere que seamos débiles. Jamás. Jamás de los jamases. Eso no es un mensaje muy positivo. La gente no va a una congregación, a una iglesia para oír ese tipo de enseñanzas. No. Pero amigos, Dios nunca quiere hacernos fuertes. Dios nunca quiere hacernos fuertes. Jamás. Es cierto que llegamos a ser fuertes en la fe, claro, es otra cosa. Fuertes en la verdad, fuertes en Cristo, pero este nunca es nuestro poder, nuestra fuerza. Y solo opera en nosotros cuando somos conscientes de nuestra debilidad. Odiamos esto con todo nuestro ser. Pero aquí tenemos una de las reglas más importantes acerca del reino de Dios. Algo que vemos una y otra vez a lo largo del Antiguo Testamento, en la tierra de Israel. Donde quiera el poder del hombre fuera removido, el reino de Dios era fuerte. Dios reinaba con poder. Pero donde quiera que el hombre llegara a ser fuerte, el reino de Dios se retiraba en la misma medida, exactamente en el mismo grado. Y con nuestro evangelio falso de hoy, que se trata del poder humano, el reino de Dios a menudo se retira tan lejos que solo lo experimentamos como una idea, una historia en un libro, una creencia de la mente. Me parece que el reino de Dios es nada más que esto en la mayoría de congregaciones de hoy. Es una idea o creencia, lejos de ser una experiencia. Esta es la historia también de la mayoría de los libros de Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas en la Biblia. Cada vez que el hombre era fuerte en sus
en sus propios ojos, el reino de Dios perdía terreno, perdía guerras, perdía justicia y la gente se olvidaba de su pacto. Pero cuando había un rey que era pequeño en sus propios ojos, el reino de Dios se ensanchaba, se glorificaba. Lo vemos en la historia de David y Saúl, pero es aún más claro en la historia de Roboán, el hijo de Salomón. La primera cosa que este hombre hizo como rey fue jactarse de su fuerza. Le dijo al pueblo de Israel que él iba a ser 100 veces más fuerte que su padre. Imagínese el asunto. Y el resultado inmediato fue una división en el reino entre las 2 tribus del sur y las 10 del norte. Esta división nunca sanó hasta que los judíos y gentiles se unieron en la resurrección de Cristo. Tenemos que entender algo acerca de nuestro poder, nuestros dones. Nosotros no tenemos ninguna herramienta natural que Dios necesite. Y todo lo contrario a lo que se dice en la iglesia, Dios no está tratando de desarrollar sus dones naturales para su reino o su iglesia. Los líderes en la iglesia siempre dicen que, puesto que la iglesia es un cuerpo, Dios quiere utilizar a todos los miembros según sus dones naturales. Por ejemplo, se dice que Pepito toca la guitarra, qué dicha. Él va a ser muy valioso para la alabanza. Y doña Ofelia es muy buena comunicadora. Dios va a usarla para la escuela dominical. Y Paco es muy dotado en las finanzas. Y todo el mundo sabe que la iglesia necesita a alguien dotado en finanzas. Todos tenemos nuestros roles y cada uno es importante. Perdón, amigo, pero eso no tiene nada que ver con el cuerpo de Cristo, ni con lo que Dios quiere desarrollar en su iglesia. No debemos reunirnos para ofrecer nuestros dones naturales y habilidades terrenales. Nos reunimos para ofrecernos con la medida de Cristo que está obrando en nuestras almas. Así tenemos que reunirnos. Y si tal vez con una medida de Cristo operando en su alma puede haber una expresión o un fluir a través de los dones naturales, puede que sea así. Pero el don en sí mismo no es lo que nos suministramos unos a otros. A decir verdad, yo no necesito su don, su fuerza, sus habilidades naturales. Yo necesito la medida de Cristo que está obrando en ustedes. Yo puedo tener muchas cosas y muchas personas tener muchas capacidades, pero no me interesa. Necesito la medida de Cristo que está obrando en usted y en mí. Qué contrario a la verdad es este evangelio, que se trata de hombres llegando a ser fuertes para Dios. Cuán lejos de la mente y del camino de Dios. Siempre estamos tratando de vivir para Él, intentando planear, solucionar, ayudar. Pero en la luz nos damos cuenta de que todo esto es una contradicción a la cruz. Somos el enemigo del poder de Dios y solo en nuestra ausencia Dios es fuerte. Pablo dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y esta fuerza que encontramos en nuestra debilidad siempre le pertenece a Dios, siempre es Dios. Nosotros seguimos siendo débiles. Nada podemos hacer, no podemos escapar de nada. ¿Cómo entendemos el capítulo 12 de 1 Corintios, donde se encuentra este versículo famoso acerca del espíritu en la carne? ¿Y qué pensamos acerca de este versículo? ¿Pensamos que Dios eventualmente hizo lo que Pablo le pedía? ¿Pensamos que Pablo se sentía débil y que Dios lo ayudaba? Amigo, no. 3 veces Pablo le pidió a Dios que le quitara la espina. ¿Y qué dijo Dios? ¿Qué le dijo? Dios dijo que no. No y no. Se negó a hacerlo. Dijo Pablo, nunca voy a hacerte fuerte. Eso le dijo. Pablo, nunca voy a hacerte fuerte. No quiero que seas fuerte. Voy a mantenerte débil y totalmente consciente de mi gracia.
Entonces la gracia de Dios no tocó la situación natural de Pablo. ¿Lo has notado? La gracia no arregló su problema de ninguna manera, pero la espina en la carne operaba en Pablo de tal manera que él no podía depender de su propia fuerza. Así es como Dios lo quería. Quería que Pablo estuviera consciente de su debilidad y que él volviera su corazón a él, que es fuerte. No quiero decir que Dios nunca va a tocar nuestros problemas naturales. Creo que a veces sí lo hace. Pero puedo decir lo siguiente. Primero, cuando Dios arregle nuestros problemas naturales, esto no tiene que ver con la palabra gracia. Y la gracia tiene que ver con experimentar lo que Dios nos ha dado en Cristo, no en la tierra. Ojo, no en la tierra. Segundo, que es una liberación o un rescate natural, no es una liberación que Dios quiere que conozcamos. Existe una liberación mucho mayor. No es una liberación del problema, sino una liberación del hombre y del mundo en el que existen nuestros problemas. No es un rescate de los problemas de Adán, sino un éxodo de Adán. Y en tercer lugar, de relacionarse con nosotros en nuestras experiencias naturales y pasajeras. Dios prefiere relacionarse en algo que nunca cambia y no depende de nada natural. Prefiere relacionarse con nosotros en su Hijo, en la gracia de Dios. Ahora, a veces nuestros problemas nos muestran el vacío y flaqueza de este mundo, el mundo de las sombras, y hace que nos volvamos hacia otra vida y ámbito. Así es como yo entiendo el beneficio de nuestros problemas y aflicciones, debilidades y angustias, etc. Hay muchas malas enseñanzas en la iglesia acerca del beneficio de las aflicciones. Mucha gente dice que problemas, persecuciones y aflicciones nos hacen espirituales, o que cada dificultad en el mundo es la obra de la cruz. Es otra manera por medio de la cual podemos jactarnos de la carne. Nos gusta pensar que la medida de nuestro sufrimiento es también la medida de nuestra espiritualidad. O sea que entre más sufra, más espiritual soy. Siempre buscamos una manera espiritual de espiritualizar las cosas. Es más fácil para cualquier ser humano aguantar una aflicción cuando pienso o piensa que estoy llegando a ser más espiritual o más ungido al hacerlo. No queremos creer que este problema es simplemente porque no somos nada, porque no tenemos fuerza, porque no podemos solucionar nada. Oh no, esta aflicción tiene que tener un propósito muy espiritual. Es la guerra espiritual y voy a ganar. Eso pienso yo. Es una prueba de Dios y voy a sacar una buena nota, por supuesto. Es un nivel nuevo en la escalera de crecimiento espiritual. Nadie quiere creer que es simplemente una experiencia normal de la tierra y que no tenemos ningún control ni poder de superarlo. Nadie quiere creer que nuestro sufrimiento es porque amamos el mundo. Nadie quiere escuchar que nuestros problemas es porque estamos rechazando la obra de la cruz. ¿Qué pasa si su aflicción es debido a su orgullo, a su egoísmo, a su carne? ¿Qué pasa si esa aflicción es debido a lo petulante o picado que soy yo y no quiero bajar la cabeza? A mi egoísmo, a mi carne. Hay muchas razones por que la gente sufre y usualmente tiene que ver con nuestra carne. Esto debe quedar claro. Nuestros sufrimientos no tienen ningún poder en sí mismos. Pensamos que cada sufrimiento es la obra de Dios, es una experiencia de la cruz, y no lo es. Y no lo es. Es dolor, es debilidad y usualmente nada más. Estas debilidades no tienen ningún poder inherente, no hacen nada, excepto, ojo, con un corazón honesto
puede tener un buen resultado. Si no hay un corazón honesto, y cuando me refiero a eso me refiero a algo de adentro, algo muy personal, puede tener un buen resultado. Si los sufrimientos, problemas, debilidades, dolores, aflicciones tienen potencial, puede ser muy efecto en nosotros, pero el efecto totalmente depende de su corazón, depende de mi corazón, no del sufrimiento, depende de lo profundo que hay en mi ser. ¿Qué hay ahí? Prácticamente todo el mundo sufre de una u otra manera, pero no todos tienen el mismo resultado. El resultado depende del corazón, no de la gravedad del sufrimiento. Muchos sufrimientos solo hacen que la gente sea más amargada, más resentida, más enojada con la vida, con los que la rodean, que quizás no la comprenden, etcétera, etcétera. Amargada, resentida, enojada. Pero es posible usar nuestras aflicciones y debilidades y problemas como flechas que apuntan hacia algo más real. Esta es la razón por la que podemos gloriarnos en nuestras debilidades, porque con el corazón correcto, un corazón que busca la verdad, las debilidades pueden hacer que nos volvamos a Él, que es fuerte. En otras palabras, pueden producir en nosotros una expectativa que no nos decepciona. Esto es lo que Pablo experimentaba con sus sufrimientos y debilidades. Una expectativa que no desilusiona. Una otra forma de ver la fe. Aquí llegamos a Romanos 5 otra vez. Voy a leerlo. ¿Qué dice? Dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia o perseverancia. Y la paciencia, que es perseverancia, carácter aprobado. Y el carácter aprobado, esperanza. Y la esperanza no desilusiona. Otras versiones dicen no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora, estos versículos tienen algunos problemas de traducción, o por lo menos hay problemas en cómo entendemos la traducción. Creo que cuando la mente natural lee este versículo, piensa que las tribulaciones estarán produciendo en nosotros estas características personales. Pensamos que si yo sufro esto, algo muy espiritual va a ser producido en mi propio carácter. Es como una lista de virtudes o cualidades que voy a acumular. Primero recibo el don de paciencia, luego recibo carácter aprobado, etc. Pero no está describiendo características que se producen en ustedes, sino un proceso que nos lleva a una expectativa. La tribulación, una palabra que significa en griego nada especial, produce, es decir, resulta en una situación en la que tenemos que aguantar algo, perseverar. Esto es difícil, pero por medio de la experiencia, el resultado es una prueba, no carácter probado. Aquí la Reina Valera tiene la traducción mucho mejor que la mía. La RB solo dice prueba, porque la palabra en griego tiene que ver con una prueba, la acción y efecto de probar algo. Esta palabra se usa en griego para hablar de que cuando algo está siendo probado para ver lo real versus lo falso, o sea, que tiene que ver con lo que realmente está dentro de mi corazón, o lo valioso versus lo corruptible, tiene que ver con la conciencia de lo que es genuino después de pasar por un fuego. Como cuando alguien pone algo en el fuego para probarlo, para ver si es real. Entonces no se trata de probar su carácter, no, sino de probar la medida de Cristo que es real en usted versus su carne.
para eso es que este versículo está escrito, estos versículos. Y para eso es que Él la prueba, para probar la medida de Cristo que es real en usted versus su carne. Diciéndolo de otra manera, si estará el Señor Jesucristo ahí dentro de su vida, dentro de su ser, si tiene una verdadera comunión con Él. Eso es lo que prueba muchas enfermedades y otras cosas que nos vienen. ¿Cuánto está? Y si está, ¿cuánto? ¿Cuánto ha crecido esa semilla que fue sembrada en su vida? ¿Cuánto? ¿Al 30, al 60 o al 100 por uno? Esa es la prueba. Y eso realmente no sale si no hay cierto sufrimiento que el mundo, no Dios, sino muchas de las cosas del mundo nos permite tener. De hecho, su carácter es lo que consume, es lo que se consume en el fuego. Y solo lo de Cristo permanece. Por eso es muy importante que entendamos esto. Entonces los problemas tienen como resultado una situación donde se requiere paciencia. Y en medio de esta paciencia llegamos a ver lo real, lo espiritual, la medida de Cristo versus la carne, nuestras propias habilidades y fuerzas. En medio de nuestros problemas comenzamos a ver la distinción entre la verdadera fe y una creencia débil, o entre Cristo obrando en mi corazón y mi propio celo, o entre la paz de Cristo y la paz circunstancial. La visión puede ser vista por medio de una prueba. Vemos lo real versus lo irreal. Solo por esa parte. No sirve para otra cosa. Y esto produce en nosotros un deseo y expectativa. ¿Qué irá a ocurrir? ¿Cómo Dios obrará en determinada manera? ¿Me mostrará o no? ¿Lo podré lograr ver? Expectativa aún más grande para lo real. Ya hemos dicho muchas veces que la palabra que se traduce esperanza es literalmente expectativa. En Strong lo habla, en el diccionario. Anhelamos con confianza una medida más grande de Cristo, una experiencia de fe más real. La debilidad produce en nosotros un deseo de experimentar más de Cristo, más de lo eterno. La debilidad hace que nosotros nos volvamos hacia Él, que es fuerte, real, perfecto, eterno. En otras palabras, los problemas, debilidades, tribulaciones, etcétera, nos colocan en una situación en la que el mundo natural está fallándonos. En otras palabras, vuelvo y repito, debilidades, tribulaciones, etcétera, nos colocan en una situación en la que el mundo natural está fallándonos. Estamos atascados, débiles, incapaces de liberarnos. Tenemos dolor, tenemos miedo y no podemos escapar de la situación. Por más que me esfuerce, por más que vaya y que venga, por más que diga o no diga, no puedo escapar de la situación. Pero si tenemos un corazón correcto, un corazón inclinado, es decir, suave y hambriento, estos problemas van a resultar en un vuelco del corazón, un anhelo, una búsqueda, un deseo de ver más de lo real, lo eterno, lo que pasa por el fuego. En otras palabras, todo produce en nosotros una expectativa increíble. Sabemos que está ahí. Ahí está. Hay expectativa en nosotros. Al final de cuentas, el corazón, habiendo visto más de lo real, suelta lo irreal aún más. El corazón tiene una expectativa aún mayor de continuar en la verdad. No necesitamos las aflicciones para aumentar esas expectativas. No obstante, nuestras aflicciones no van a parar la expectativa.
De hecho, pueden también incrementar nuestra expectativa al mostrarnos el vacío y las flaquezas del mundo y hacer que nuestro corazón se vuelva hacia Cristo. Y nuestra expectativa no desilusiona. ¿Por qué? Y nuestra expectativa no desilusiona. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. No nos decepciona porque se basa en una obra terminada, en una obra legítima, en una obra con parámetros eternos. Se basa en lo que Dios ya ha hecho. Nuestra expectativa se agarra del Espíritu de Dios que ya vive en nosotros. Nuestra expectativa se agarra del Espíritu de Dios que ya vive en nosotros. ¿Cómo va a decepcionar algo que ya está cumplido, perfecto y dado a usted y a mí? Así es como funciona la expectativa en nosotros. La expectativa funciona por algo que ya sabemos, que ya conocemos, que quizás no lo podamos explicar, pero que está dentro de mí. La expectativa del cristiano no tiene que ver con una esperanza futura cuando parta de este cuerpo. No, no se trata de algo que Dios haga un día, no, o algo que poseamos cuando muramos, no. Lo que vemos aquí y en muchos otros versículos también es que la palabra expectativa en la Biblia está ligada a una obra ya terminada. Tiene que ver con una semilla que ya ha sido sembrada, una vida que ya ha sido derramada. Entonces nuestra expectativa como cristianos se trata de un deseo, un anhelo con confianza de ver y experimentar la plenitud de la vida que ya tenemos, no que vamos a tener, ya la tenemos. Es la expectativa de la gloria de Dios, pero no una gloria futura, no, sino la gloria que mora en nosotros. ¿Lo ven? ¿Lo entendemos? ¿Lo captamos de alguna manera? Y si tenemos un corazón que quiere conocer a Dios, aún nuestras tribulaciones y angustias pueden ser usados para evidenciar la falta de gloria en el mundo y el Rey de Gloria que vive en nosotros. Pueden ser usadas para evidenciar la falta de gloria en el mundo y el Rey de Gloria que vive en nosotros. Con todo el corazón, el anhelo es que esta charla o este pensamiento que se hace como a la ligera, por así decirlo, pero no por eso deja de tener un peso fundamental, puede ayudarnos en alguna manera si estoy pasando por algo o si quizás vaya a pasar, qué sé yo. Dios sabe y conoce nuestros corazones, nuestras vidas y es dueño de ellas. Puede ayudarnos a abrir nuestros ojos espirituales y poder ver que el Señor que mora en mi vida, que es mi hogar, Cristo, lo podamos ver en la dimensión que realmente se encuentra en nosotros. No Cristo pequeñito, sino el amor total dado a nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor los continúe bendiciendo y muy buena noche. Amén.